El tema de hoy, hermanos, es Cristo Jesús. Ya le dije, estamos hablando más o menos de lo que sucedió hace unos 2024 años, o 2025 años, de más o menos de lo que sucedió. Estamos hablando del calendario nuestro. Amén. Calendario gregoriano se llamaría. Amén. Lo que sucedió, ¿verdad? En aquella semana. Iba a decir triste, amarga semana, pero la verdad que esa semana, hermanos, tiene mucho de qué hablar. No solo es triste, no solo fue amarga, pero también fue gloriosa. Amén. Porque si eso no hubiese, si lo primero no hubiese sucedido, ¿cómo hubiese pasado lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Eran cosas necesarias, dice la palabra del Señor. Amén. Eso tenía que suceder, tenía que pasar así para que nosotros pudiésemos tener el maravilloso regalo de salvación en Cristo Jesús. Amén. Así que está en cada uno de nosotros, está en la humanidad, en el ser agradecidos o no. Está en la misma humanidad, en el reconocer si realmente el Señor es nuestro Salvador o no. Pero al final, cada uno tendrá su recompensa de acuerdo a sus acciones. El tema de hoy, ya se lo dije. Cristo Jesús se humilló para ser nuestro Salvador. Él se tuvo que humillar. Hace un momentito le decía, las cosas tenían que ser así. Amén. Y aunque a veces no nos suene bien, aunque a veces no nos guste, no le encontremos la razón. Como a Pedro, ¿verdad? Que le dijo, Señor, ten misericordia de ti mismo, no dejes que tal cosa te pase. Pero tuvo que haber sido así. Fue necesario que el Señor se humillara a sí mismo para ser nuestro Salvador. No había otro camino, no había otra forma. Amén. Y la semana pasada nosotros hablábamos o comentábamos del dolor y de la angustia que pasó el Señor por el hecho de tener que separarse de aquella comunión que tenía con el Padre. Amén. ¿Por qué había que separarse? Hablábamos que el Señor tenía que separarse porque el Padre iba a abandonarlo, porque estaba sintiendo el abandono del Padre. Cristo Jesús clama aquí por boca del rey David. En los primeros capítulos donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Es porque el Señor le decía, estaba sintiendo, o más bien aquí David estaba sintiendo como en carne propia. El Señor con su espíritu le estaba poniendo un sentir como si él mismo estuviera ahí. Yo le decía que el profeta Isaías habló también del sufrimiento de Cristo Jesús, de este Calvario, pero Isaías lo narra como cuando una persona está así como el pastor como el doctor Lucas, les decía yo en el libro de Lucas, que recopila y lo muestra y lo narra. Pero el rey David lo escribió y lo da a entender como si él mismo estuviera ahí. Es que es algo sumamente tremendo lo que Dios es capaz de mostrarle al hombre cuando el hombre también pone el corazón y su integridad delante de Dios. La santidad de Dios y su perfección demandaba justicia. Nosotros sabemos que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No había una forma, no había un método, no había un medio, aparte de Cristo Jesús, para poder reconciliarnos con Dios. Amén. Y esa paga, ese saldo pendiente, esa deuda que teníamos con Dios, solo se podía pagar con la vida. Había que morir. Amén. Y no había uno solo justo que pudiese morir por ningún otro ser humano en toda la tierra. Porque dice la palabra del Señor que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no se encontró uno solo. Pero Cristo Jesús ahí mismo en Isaías le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí.
Entonces es ahí donde nosotros reconocemos y entendemos por la misma palabra de Dios que la santidad, la justicia demandaba muerte, pero no cualquier muerte, sino alguien que fuera justo, alguien que fuera santo, alguien que fuera perfecto. Amén. Para podernos reconciliar con Dios. Eso era lo que la justicia reclamaba por el pecado. Y solo en la muerte de Cristo se podía pagar. Así que, hermanos, Él fue el que tomó nuestra culpa. Él fue el que tomó nuestro pecado. Él llevó nuestra carga hacia la cruz. Amén. Para pagar por cada uno de nosotros. Pero esto implica o implicaba en aquel momento que había que romper esa comunión con Dios. Yo le decía a usted el domingo pasado que el Señor, el Padre, tuvo que decidir entre la necesidad del ser humano y entre el clamor de su propio Hijo. Y Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo por amor a nosotros. Nos alzó su mano y nos sacó, como dice también su palabra, del mismo lodo cenagoso, de donde éramos esclavos, de donde este mundo y Satanás nos tenía como sus propios esclavos y no nos dejaba escapar. Pero Dios dijo, voy a tener que abandonar a mi hijo. Estaba en una decisión que había que hacer. Y nos prefirió para la gloria del Padre a nosotros. A cuesta de su propio y único amado Hijo. Eso debe haber dolido, hermanos, hasta lo más profundo de su corazón. Y Cristo Jesús también clamaba, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué rompemos esta comunión? Amén. Era algo sumamente terrible lo que estaba pasando en aquel momento, pero a la misma vez era algo glorioso, porque lo que Dios el Padre y lo que Dios el Hijo estaban haciendo para la humanidad era algo insustituible, era algo que nadie lo iba a poder hacer y era algo que iba a marcar para el resto de la humanidad o para un tiempo infinito, para el rumbo de la humanidad. Y es ahí donde nosotros estamos en el día de hoy. Sea la gloria para Dios. Amén. Ahora nosotros vemos el grado de humillación por el cual el Señor tuvo que pasar a fin de ser nuestro Salvador. Esto no fue tampoco cualquier cosa, hermanos. Sea su nombre bendito. Amén. Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros no solo es cosa de admirar, es cosa también de reconocer. Amén. Es cosa también de contemplar. Y cuando usted lo hace, seguramente va a volver a caer de rodillas delante del Señor. Él es digno. El Señor es digno. En el libro de Salmo, vamos a continuar leyendo, en el capítulo 22. Hoy seguimos en el versículo 6. ¿Me dice si lo tiene, por favor? Leemos aquí la palabra del Señor y el Señor dice, mas yo soy gusano y no hombre. Fíjense bien, en el versículo 5, el Señor estaba diciendo, yo confío en ti. Nuestros padres, nuestros antecesores han confiado en ti, creyeron en ti y pudieron ver tu gracia, pudieron ver tu favor, tu misericordia. Y tú estuviste ahí para ellos. Pero ahora se mira a él a sí mismo y dice, mas yo soy gusano y no hombre. Fíjense bien en la posición que el Señor mismo se está mirando a sí mismo. Valga la redundancia. Él se ve de una manera mucho más baja que la posición de los hombres. Algo sumamente tremendo. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9, la palabra del Señor nos habla
de Cristo Jesús como aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Amén. Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El apóstol Pablo dice que de la manera que él lo está poniendo o lo está exponiendo aquí, es un poco menor que los ángeles. Pero el salmista, que lo estaba viviendo de una manera todavía más profunda, dice que el Señor clamaría, mas yo soy gusano y no hombre. Amén. En otras palabras, el rey David iba o fue mucho más allá que el apóstol Pablo en su descripción. Amén. Diciéndonos que Jesús en su agonía llegó a ser más inferior que los hombres. Llegó a tal grado de sentirse como un gusano. Amén. ¿Y por qué razón, dirá usted, el Señor se sintió de esa manera? Por el mismo desprecio que estaba sintiendo cuando Él estaba en esa cruz. El Señor estaba siendo despreciado. Es que hay ¿cómo le puedo decir? Un abismo, vamos a decir, de diferencia entre la gloria y la majestad del Hijo de Dios, de aquel que es desde la eternidad. Amén, y para la eternidad. Hay una gran diferencia entre ese Jesús con el Jesús que está en la cruz. Porque Él se llega a sentir incluso menos que los hombres. Él se llega a comparar a sí mismo como un gusano, como un animal, pues. Es algo sumamente tremendo. Y eso dirá, ¿por qué el Señor se trata a sí mismo? ¿Por qué el Señor se ve a sí mismo así? Debido a la condición en la que Él estaba. Debido a lo que estaba sucediendo alrededor de la cruz. Por eso es que la palabra del Señor también nos dice que Él padeció los mismos sufrimientos que nosotros. Y más allá todavía que eso. Amén. Por lo tanto, podemos decir con toda autoridad que el Señor puede a nosotros darnos órdenes y darnos direcciones porque Él lo vivió, porque Él lo pudo superar, porque Él sabe lo que es estar ahí. Y si Él lo hizo, Él nos puede decir que lo hagamos porque sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. Gloria a Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos que el Señor pasó por todo esto. Y no podemos decir que pasó con gusto, porque no fue un gusto pasar por ahí. Amén, no lo fue. Yo no creo que haya sido un gusto pasar por ahí. Pero lo que sí estoy seguro, que el Señor estuvo dispuesto y pasó por ahí sin murmurar por el amor que nos tenía, por el amor que nos tuvo, por llevar a cabo el plan de salvación que había trazado con el Padre. Es que nada ni nadie podía estropear ese plan. Al Señor lo estaban viendo, lo estaban maltratando, lo estaban insultando y lo estaban viendo de una manera, como ya le dije, horrenda. Hasta tal grado de llegarlo a hacer sentir mucho menos que un ser humano. Pero con todo y eso nuestro Señor no renunció. Con todo y eso nuestro Señor dijo, voy a seguir, voy a llegar hasta el final. Y no, como le dije, no porque gustaba de aquello, sino porque tuvo amor y misericordia para cada uno de nosotros. Incluso por aquellos que lo insultaban en ese mismo momento. La verdad, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a meditar y a pensar en estas cosas, solo nos queda darle las gracias a Él. Solo nos queda decirle, Señor, de verdad que tú lo hiciste. Y solo esas cuerdas de amor
fueron las únicas que pudieron sostenerte en ese momento. Recuérdese que el Padre lo había abandonado. Aunque el Padre le dije, estaba ahí mismo en la cruz con él, como dice la palabra del Señor. Pero la comunión se había roto. Porque no tiene sentido, no podía estar Dios pagándose a sí mismo. A Él le debíamos. Amén. Lo que dice Romanos 3:23. Le debíamos. Y Él estaba haciendo justicia en esa cruz. Por lo tanto, Él no podía tener esa comunión con Cristo Jesús. Porque si hubiese sido así, entonces no hubiese habido transparencia en aquel juicio. Él nos dio la ofrenda. Pero quien la debía traer era Cristo Jesús. No es que el Padre mismo diga, imagínese que usted alguien tiene una deuda con su hijo, y usted le diga a su hijo que sus hijos tengan una deuda con el Padre, quieran pagar una deuda de alguien. El Padre no puede decirle, ¿sabes qué? Esta es la deuda, esto es lo que me deben, tómalo y con esto me pagas. Eso no tiene sentido. Cristo Jesús vino a ganarse nuestra salvación. Él vino a morir como se muere cualquier ser humano. Él vino a vivir en carne propia el castigo. Él vino a cargar nuestra culpa. Él vino a llevar nuestro pecado hasta la cruz, sin ayuda del Padre, para que fuera justo delante de Dios. Esa es la ruptura que hubo. Esa fue la división que hubo entre Cristo y el Padre. Y en ese momento el Señor estaba sintiendo el peso, el agobio. Yo le decía el otro día, el hecho de estar separado de Dios era lo que quebraba, lo que rompía su corazón. A la misma vez que le decía, cualquiera puede decir, pero solo fueron 4 horas. Pero cuando de verdad se ama al Señor, usted no quiere separarse de Dios ni siquiera un minuto. Esto solo lo entienden los que de verdad buscan con hambre y con deseos de tener comunión con el Señor todos los días. Amén. Así que, hermanos, el apóstol Pablo escribió también en el libro de Filipenses acerca de esta humillación. En el capítulo 2, versículo 5, dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que Dios hubiese podido rescatar al Señor. No es que Cristo Jesús no tuviera poder en sí mismo para salvarse, como le decían ahí abajo. No era eso. Es que era el plan, era la manera que había que pagar. Y el Señor prefirió humillarse. Él prefirió recibir todo el desprecio. Él prefirió recibir toda la humillación, el insulto, antes que hacer algo para librarse a sí mismo. Antes que poder hacer algo para no sufrir las consecuencias del pago que estaba dando por nosotros. Sea bendito su nombre, hermano. La verdad, nosotros no tenemos palabras para poderle dar gracias al Señor. Dice ahí también que Él se convirtió, dice, abandonó no escatimó ser igual a Dios. No lo tomó en cuenta, lo dejó a un lado y tomó forma de hombre. Pero note usted que dice ahí que no se convirtió como un hombre común y cualquiera como nosotros. Se convirtió en un siervo. ¿Y qué es un siervo? Es un esclavo.
Él se convirtió, dice, en esclavo. Amén. Uno se convirtió en uno que ni siquiera tenía derecho a ser considerado como ser humano. Usted sabe que en aquellos tiempos los esclavos no tenían derecho a nada, los veían como animales, los veían como objetos, los veían como algo que me sirve para suplir una necesidad personal. Cristo Jesús tomó forma de siervo. Él no se sentía con un derecho como se sentía la sociedad de aquellos tiempos. Isaías 52, versículo 14, dice, déjame encontrarlo, 52, 14 de Isaías, dice, ¿cómo se asombraron de ti? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí nosotros estamos viendo, hay mucho que leer ahí, pero más o menos estoy dando una idea para que veamos cómo el Señor estaba, en las condiciones que Él estaba. Esto, en otras palabras, nos ilustra su estado actual en ese momento, cómo Él cómo se veía. Cuando el Señor estaba en esa cruz, estaba totalmente desfigurado. Era irreconocible. Amén. Su aspecto había quedado completamente deshecho. Tanto o hasta llegar a un punto donde no era reconocible. No parecía que era un hombre que estaba ahí. Pero el Señor estaba también consciente y estaba mirando todo lo que estaba pasando. En el Salmo 22, 7 y 8 dice aquí, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es lo que pasaba abajo de la cruz. El Señor estaba colgado, pagando por los pecados de la humanidad, por la culpa del ser humano. Pero los que estaban ahí en ese momento, nadie tenía la capacidad de poder ver ese cuadro salvador de Jesús. Nadie tenía la capacidad de poder comprender que Él era esas cuerdas de amor que iban a sostener al mundo con el Padre. No lo vieron así, no lo vieron como el puente que nosotros necesitábamos, sino que comenzaron a injuriarle, comenzaron a burlarse de Él, comenzaron a insultarlo, comenzaron a hacer sentir al Señor como lo que Él mismo está describiendo que era. Como un gusano, alguien que daba o que provocaba náuseas estarlo mirando. El odio del ser humano, hermano, es algo sumamente tremendo. Una persona cuando está llena de odio y de rencor es lo más horrible que puede haber. Fíjese bien que dice ahí que él estaba abatido, estaba humillado, estaba clavado, prácticamente a unas pocas horas, unos pocos minutos ya de morir, agonizando prácticamente. Y estando a disposición de sus enemigos, ahí mismo. Todavía muestran ellos que no estaban satisfechos con el castigo que le habían dado. No les bastaba.
Es algo sumamente horrible. Habían logrado que Pilato les diera el permiso para la crucifixión. Ya lo habían traído a punta de latigazos, empujones, escupidas y todo eso. Y ahora, estando en la cruz, como le dije, abatido, angustiado, humillado, muriéndose el Señor, no era suficiente para ellos. Es que eran como animales insaciables. Se comportaban como eso. Amén. Ellos vinieron hasta el lugar donde el Señor fue crucificado. No para presenciar una simple crucifixión. Vinieron para asegurarse y para deleitarse en sí lo que estaban mirando. Era como un trofeo. Dice ahí que le estaban escarneciendo, lo menospreciaban y hacían todo cuanto podían para hacerle sentir aún más mal. Mire usted qué contraste más grande. Mientras el Santo de Israel, el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, sufría lo que era la maldición de la ley, porque eso es lo que estaba pagando el Señor. Presentándose como la ofrenda perfecta por los pecadores delante de Dios. Los mismos pecadores, en lugar de contemplar aquella ofrenda, que ellos sabían perfectamente lo que era. Ellos conocían lo que estaba sucediendo. En lugar de mostrar un poco de agradecimiento por lo que él hacía, se juntaron para mostrarle menosprecio, odio. Y en lugar de ver a la cruz y decir, esto pasó por amor a mí, por mi culpa, se burlaban de él. Algo sumamente horrible. En otras palabras, se aprovecharon de su propio Salvador. Se aprovecharon que el rey que había venido a darles la libertad, el que había venido a ofrecer su propia vida por amor a ellos, se aprovecharon de él para insultarlo. Y para burlarse de él. El versículo 8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él. Mire cómo se dirigían a él, cómo hablaban. Mire las cosas que ellos decían mientras el Señor estaba a punto de morir. Se encomendó a Jehová. Bueno, entonces que le libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es lo que el Señor escuchaba. Usted se puede imaginar esto. Usted haciéndole el favor de su vida a alguien para toda una eternidad. Y que esta persona se esté burlando de usted. Esto es algo inconcebible. Esto es algo que no es de un ser humano. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios cuando dice que el hombre se comporta como animal irracional, como un animal que no piensa, no tiene razón? ¿Qué más prueba querían? A ellos no les estaba contando nadie, ellos lo estaban mirando ahí. Cristo Jesús incluso en el momento de su muerte les decía, perdónalo Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y ni aún así no podían entender el mensaje. Es porque en el corazón del hombre solo hay maldad. Es porque en el corazón del hombre solo hay avaricia. Es porque en el corazón del hombre solo hay la búsqueda de sus propios beneficios. No existe
un poco de sensibilidad y decir, Señor, déjame meditar en esto que estoy haciendo. ¿Está correcto lo que estoy haciendo delante de ti, Señor? Nosotros tenemos que pensar en estas cosas, porque también a veces matamos a Cristo. Y así se sintió el Señor, despreciado, a punto de morir por ellos mismos. Él sentía que no estaban recibiéndolo. Él se dio cuenta que ni aún así no agradecían. Y no era eso lo que el Señor quería. Quería que se dieran cuenta que Él era el regalo de salvación. Que Él era aquella ofrenda que el Señor estaba esperando para poder darle perdón a su pueblo. Algo tremendo. En el Salmo 57, versículo 5, el rey David escribe algo tremendo también. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Por qué escribe esto el rey David? Dese cuenta usted que el rey David está siempre dándole gloria, honor y alabanza al Señor, porque él conoce, porque él reconoce, y es en el Antiguo Testamento. Y dirá usted, bueno, pero ¿y entonces cómo se daban cuenta? ¿De dónde venía la revelación? Hermanos, no era porque el Espíritu Santo posaba directamente sobre ellos, y en cierta parte ahí venía la revelación de Dios, porque el Señor así hablaba. Pero también la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Es que cuando nosotros somos agradecidos con Dios, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros meditamos y en nuestro corazón no cabe aquella palabra de negar al Señor, no cabe la intención o la idea de decir, yo no puedo recibir a Cristo, entonces usted está haciendo con un corazón conforme al que Dios necesita. Y ahí viene la revelación. El rey David lo entendía perfectamente. En otras palabras, estamos diciendo que no solo porque el Espíritu Santo no estaba derramado sobre la tierra, no iba a haber revelación. Sí hay revelación cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a Dios. Sí hay. Si lo hubo en aquel tiempo, imagínense cómo no lo va a haber hoy. Mire la exaltación que el rey le da al Padre y a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Note otra vez que dice el versículo 8. Nótelo. Se encomendó a Jehová, él que le libre. Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿A quién le están diciendo esto? A Cristo Jesús. Le dice, te encomendaste al Padre. Bueno, entonces él que te salve. Que te salve él, le dice, puesto que tú decías que en él te complacías. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el ser humano? Cuando el hombre tiene un odio en su corazón, cuando está lleno de odio en su corazón, también blasfema en contra del Padre. Israel conocía perfectamente a Dios, al Padre. Lo vieron, vivieron, lo escucharon, vivieron de la mano con él. Y ahora también, no solo estaban provocando a Jesús. ¿Se da cuenta? También estaban hablando mal del Padre. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Escribas, fariseos y los sacerdotes. Era gente de ley, gente que conocía la palabra de Dios. ¿Y cómo llegaron hasta este punto? Esto es algo desafiante. Es un desafío a Dios. Ya no era tanto a Cristo aquí, era al Padre. ¿Ya lo entendió? Se encomendó a Jehová, dice, bueno, entonces que le libre él.
Lo están desafiando. No pueden decir ellos que no conocían al Padre. Es que todo lo que ocurrió, hermanos, enfrente de la cruz, nos deja o nos da una idea exacta de la maldad que hay en el corazón del hombre. Eso deja descubierto el corazón del ser humano. Mire, les voy a decir algo. Hoy en día, si de ser posible, muchas personas allá afuera pudieran matar otra vez a Cristo. Hoy mismo, esto se pudiera volver a repetir. Si Cristo Jesús apareciera como apareció, porque alguien podría decir, ay, qué bárbaro, ¿cómo sucedió eso? Si vuelve Jesús a aparecer, si fuera posible, que el Señor apareciese por ahí, yo le digo a usted que hay mucha gente por ahí afuera que quisiera matar al Señor otra vez. Eso es lo que hay en el corazón. Hasta ahí llega la maldad del ser humano. Que no les importa lo que Dios haga, no les importa lo que Dios dice, no les importa lo que Dios ofrezca por amor a nosotros mismos, sino que está todo eso por debajo de lo que ellos realmente quieren en sus pensamientos y en su corazón. Amén. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:15. ¿Me dice si lo tiene? Hechos 3:15. Perdón, 3:13. 3:13. De ahí lo vamos a leer. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren el corazón de ellos. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese a un homicida. Lo cambiaron por un homicida en lugar. Y el 15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes somos testigos? Hoy en día, solo los que recibimos al Señor. No somos testigos oculares ni presenciales, pero somos testigos en el Espíritu. Nosotros podemos entender la palabra de Dios. Y el Señor, como dice, ¿verdad? Bienaventurados los que han creído sin ver. Y somos testigos de las maravillas y de las bondades del Señor en nuestra vida, lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hay mucha gente que es capaz de volverlo a hacer, así como está diciéndole Pedro ahí a los mismos judíos. Muchísima gente que es capaz de volverlo a hacer si pudiera. No se dieron cuenta que este era un momento único. Yo le dije hace un momento, Dios puso en las manos de los hombres su único hijo como ofrenda. Como ofrenda. Es que las leyes lo enseñan. No pueden decir que no se dieron cuenta. Fíjense, esto que cuando Dios pone a su Hijo en sus manos, a Cristo Jesús como ofrenda, esto era para que ellos vinieran, tomaran la ofrenda y la presentaran delante del Padre. Y le dijeran, esta ofrenda es la que a ti te agrada. Esto es el olor fragante esto sube como un olor fragante delante de ti. Perdóname por él. Recíbeme por amor a él.
Porque si esto le agradaba a Dios, si esto le agradó a Dios, entonces también le agrada a quien lo trae. Porque eso le está diciendo al Padre, que el que lo trae lo reconoce. Tiene un corazón que puede entender lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es que cuando nosotros vamos al Padre, yo le he dicho muchas veces, tenemos que venir en el nombre de Jesús. Si no vamos en el nombre de Jesús, Él no nos va a recibir. Porque esa es la ofrenda que le agradó al Padre. Y la puso ahí para que todo aquel que quiera la tome y venga con esa ofrenda. Señor, esta es la ofrenda que tú me diste. Y yo me presento delante de ti para que cubra mi maldad, para que tú me justifiques en él. La sangre de Cristo es la que nos libra, la que nos lava de toda mancha de pecado. Ellos vieron derramar esa sangre. Ellos vieron su cuerpo siendo entregado por amor a la humanidad. Y lejos de reconocer, se burlaron de él. Horrible. Desperdiciaron todo aquel regalo precioso que el Señor había puesto en sus manos. Eso era la ofrenda de la reconciliación. Y sigue siendo hasta hoy. La ofrenda que nosotros tenemos que dar o podemos dar para reconciliarnos con Dios. Amén. Pero los que le hemos creído, hermanos, como le dije hace un momento, sin verle, nosotros le hemos honrado, le hemos exaltado, lo hemos recibido y lo hemos traído delante del Padre y le hemos dicho: Señor, perdona mis pecados, perdona mis maldades, lávame con la sangre del Cordero. Amén. Y recíbeme como tu Hijo. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi libertador, quiero que seas mi todo, Jesús. Gloria a Dios, porque aunque aquellos no le recibieron, Él sabía que había un remanente que venía y sabía que en un tiempo futuro Él iba a recoger los frutos de todo aquel sacrificio que había hecho. Gloria a Cristo Jesús y al Padre, porque ellos conocen el plan, es perfecto, ese plan no lo rompe nadie. Y aunque hubo oposición en ese momento, ahora el Señor está mirando su iglesia y usted es parte, oh gloria a Dios, es parte de esa iglesia. Ahora nosotros somos parte de esa celebración que Cristo Jesús tuvo también al ser, cuando fue llevado al cielo. Pero mire usted el mundo lo que hace. Comienzan a copiar todo lo que pasó. Comienzan a hacer la ilustración de todo lo que sucedió. Como un trofeo, lo comienzan a poner ahí. Lo llevan en una caja, lo ponen en una caja como que si de verdad el Señor estuviera muerto. Cristo, hermano, déjeme decirle, no está muerto. La palabra de Dios dice que Él fue llevado delante del Padre, al lado derecho de su Padre. Y Él ahora está en su trono, está gobernando desde el cielo. Así que no podemos mostrar a un Cristo sufriente, no podemos mostrar a un Cristo agonizando, no podemos mostrar a un Cristo en una urna o en una tumba, porque no lo está. Él se levantó con gran poder y gloria. Y ahora reina para siempre desde el cielo, desde el trono del Padre. Gloria a Dios. ¿Por qué razón nosotros lo sentimos y lo vivimos así? Porque hemos tomado aquel precioso regalo del Padre que Él puso en las manos de los que no le quisieron. Pero nosotros le hemos recibido. Nosotros le hemos aceptado. Nosotros sí le hemos dicho: gracias, Señor, por lo que hiciste en aquella cruz. Gracias, Señor, porque te aguantaste, porque tú sabías, Señor, que me ibas a salvar, porque tú sabías que había esperanza, Señor, para mí. Qué precioso regalo. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Otra vez el apóstol Pablo escribe y dice aquí: porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán pues,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno o de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Somos justificados en el nombre de Jesús. Somos justificados en la sangre de Cristo. Amén. Porque nosotros nos aferramos a lo que Él hizo en aquella cruz. No es por lo que somos, no es por nuestras obras ni por lo que podamos hacer. Es por lo que nuestro bendito Señor hizo en aquella cruz. Eso nos lleva a ser justificados delante del Padre. Porque usted y yo lo presentamos como esa ofrenda de olor fragante delante del Padre Celestial. Y Él dice, vengan conmigo, benditos. Gloria al Señor. Esa es la gracia de Cristo Jesús. Esa es la reconciliación que ahora nosotros hemos tomado en Cristo Jesús con el Padre. ¿Cuántos son justificados aquí? Gloria a Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora note que Cristo Jesús tuvo siempre una confianza con el Padre. En el Salmo 22, otra vez, versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Fíjese bien, le acabo de decir que con todo y lo que estaba pasando alrededor de esa cruz, con todo y ese desprecio, con todo y esa angustia, con todo y el rompimiento que había entre la comunión del Padre y el Hijo, Cristo Jesús sigue confiando en Él. Eso es algo que nosotros debemos aprender de nuestro Señor. Usted cuando no lo sienta, usted cuando no le digan, cuando usted diga, Señor, ¿dónde estás que no te siento? ¿Dónde estás, Señor? Clamo a ti y no me respondes, no te escucho. Cuando usted sienta ese enfriamiento que a veces uno dice, ay, me siento frío. Cuando usted siente que no hay esa chispa que a veces queremos sentir todo el tiempo, no permita usted que eso lo inunde. Más bien siga confiando en el Señor. Siga creyendo en el Señor. Porque Dios no es que se ha alejado de usted. Él sigue ahí. Él sigue ahí. Son los problemas, son las angustias, son las amistades. Es el que le está hablando a usted. Es en su casa, es en su negocio, es en la calle, es en la tienda, que a usted lo están atacando, y por eso es que usted es en las noticias, en la televisión, que usted comienza a sentir ese montón de cosas, pero usted nunca deje de confiar en Dios, porque Él siempre está ahí. A Cristo Jesús lo tenía agobiado la misma gente que estaba ahí, su dolor, su sufrimiento, su angustia. Ya hemos hablado de todo lo que el Señor sentía. Hasta tal punto de sentirse peor que un gusano, o como un gusano. Mucho peor que un ser humano. Encima de eso, Él veía cómo se referían a Él, las cosas que hablaban, todo lo que ellos hacían ahí. Pero con todo y eso vemos que el Señor nunca pierde la confianza en el Padre. Ya le dije, Él no lo sentía. Él estaba clamando, Dios mío, Dios mío. Amén. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Dónde estás? En esa tremenda soledad. Pero su confianza nunca se fue de Él. Eso es lo importante en nuestras vidas. Tenemos que aprender que aunque no lo sienta, aunque no lo vea moverse, nunca usted desconfíe del Señor. Él siempre está.
Él siempre está. Porque Él es el, gloria a Dios. La palabra de Dios, Él mismo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El ser humano cambia. El hombre cambia de pensamientos y de sentimientos de un momento a otro. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero Dios se sostiene. Él permanece firme. Él permanece fiel. Y Él lo ha prometido. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Por lo tanto, aunque usted no lo sienta, usted tiene que creer que Él está ahí. Porque Él así lo ha dicho. Él no es hijo de hombre. Él no es ser humano para que mienta. Ni es ser humano para que se arrepienta. Él está aquí. No porque lo esté sintiendo usted, sino porque Él ha dicho que está aquí. Gloria a Dios. Y punto. No le busque más. Sí. Ay, Señor, ya tiene tantos días que no te siento. ¿Quién te ha dicho que lo tienes que sentir todos los días? Él está ahí. Que no lo sientas. Es porque algo está pasando. Estás poniendo tu mirada en algo. Algo te está distrayendo. Alguien te está atacando. Y eso hace que en tu espíritu no puedas tener esa limpieza de comunión. Hay algo que está estorbando ahí. Pero Dios está. El Señor nos muestra aquí. Pero tú, en el 9, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Fíjense bien, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba desamparado por Dios. Sus discípulos habían huido, cada quien huyendo por su propia vida. Sabemos que eso fue así. ¿Ok? Algo normal, vamos a decir. Y los que, bueno, ya dijimos que había ya una ruptura en la comunión entre Él y Dios. Y los únicos que el Señor veía ahí, solo habían llegado para molestarlo, para burlarse de Él y para insultarlo. Pero nada de esto logró o hizo que el Señor perdiera su confianza en el Padre. Ni tampoco se rindió. Y eso es lo que nos recalca el versículo 9. Tú siempre estuviste ahí y me diste confianza, le dice. En otras palabras, Él buscaba a Dios. Ahora ya no lo está sintiendo, pero Él estaba buscando a Dios, al Padre. Como fruto de una relación ininterrumpida que había desde su eternidad. ¿Me dejo entender? El Señor se queja, el Señor gime, el Señor clama, porque estaba experimentando algo que jamás lo había sentido. Amén. Déjeme decirle, hermanos, que sentir el abandono de Dios, eso debe ser lo más amargo que el ser humano puede experimentar. Cristo Jesús nos lo demostró que es así. Mire que el Señor cuando se queja nos dice: Padre, ¿por qué permitiste que me expusieran de esta manera? ¿Por qué permitiste que me clavaran? ¿Por qué no mejor fue de otra manera, la guillotina o qué sé yo? El Señor no se queja de eso. No dice: Padre, ¿por qué permitiste que me anduvieran una semana de allá para acá y de aquí para allá? Como un objeto, como cualquier cosa. Golpeándolo, maltratándolo, diciéndole, gritándole cosas, injuriándole. Él no se queja de eso. Él gime y Él clama por esa separación. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás aquí conmigo? No te siento. Esa relación que hemos tenido desde la eternidad se ha roto, no está. Amén. Y ya le expliqué por qué.
Pero ahora que el Señor está mostrando que Él siempre tiene confianza en el Padre, le dije que Él quiere, Él lo busca. Él sabe que el Señor está ahí. No lo está sintiendo porque Él mismo lo ha gritado. Pero sabe que el Padre está ahí en algún lugar ahí con Él. Y dice, tú me has dado confianza, tú has estado conmigo siempre. En alguna forma yo tengo que restablecer mi confianza y un encuentro contigo otra vez. Ya le dije, Él buscaba otra vez alcanzar el fruto de esa relación infinita que había. ¿Y por qué? Porque era una relación ininterrumpida. Nunca ellos se habían separado. Amén. Era algo eterno que venía. Por eso le dije que cuando tienes una relación tan estrecha con Dios y entiendes que solo dependes de Él, que solo puedes depender de su cuidado, entonces no hay nada que te haga perder la confianza en Él. Nada. Eso es algo sumamente importante para nosotros entenderlo. Luego dice en el versículo 9 y 10 de Salmo, pero tú eres, en el 10, dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¿Se da cuenta? Tú eres mi Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Mire, el rey David aquí, claramente, él está hablando del nacimiento de Jesús. Amén. Sí, él está hablando del nacimiento terrenal de Jesús en Belén. Y cómo el Señor está recordándose que desde que Él vino, desde que el Verbo, como dice Juan 1:1, se desprendió y vino a la tierra, y por obra del Espíritu Santo entró en el vientre de María. Desde ahí se está recordando. Y le dice, tú, sobre ti fue echado, yo estaba en tus manos. Y desde que estaba en el vientre de mi madre, yo dependo de ti. Está hablando ya de una forma terrenal, del nacimiento terrenal. Yo me quedo espantado, hermano. Estamos leyendo Salmos. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? No estamos en los evangelios. Esto es algo que a mí me deja con los oídos zumbando, pues. ¿Quién le contó todo esto a David? Amén. ¿Sabe cómo fue la cosa hasta cuándo nació el Señor? Está hablando del nacimiento de Cristo. Y le dice ahí, tú me pusiste en el vientre de mi madre. Otra vez en el 9, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es cierto que no te siento, es cierto que ha habido una ruptura, pero tú sigues siendo mi Dios. En ti yo sigo confiando. En ti yo sigo esperando. ¿Cuántos siguen confiando en el Señor? ¿Cuántos siguen esperando en Él? No importa si no lo sientes. No importa si ha habido una ruptura entre tú y Dios en la comunión. Él sigue. Clámale que Él sigue siendo tu Dios. No tenemos otro camino. Él es nuestra esperanza. Pase lo que pase en tu vida, sea cual sea tu situación, Él sigue siendo tu Dios. Y Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el que mueve todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Amén.
Confíe en Él, así como lo hizo Cristo Jesús. Aquí la pregunta es, ¿cuántos hemos nacido de nuevo como Cristo Jesús lo hizo? Mire que Cristo es un nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento le dice, yo estaba contigo desde una eternidad. Pero cuando me tocó nacer en la tierra, tú estuviste también conmigo. Y ahora como hombre, en la situación que estoy, tú sigues siendo mi Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo. Quiere decir que hemos sido echados sobre Dios, sobre Él. Y Él es el que ve por nosotros. Él es el que está al cuidado de nosotros. Él es el que nos vigila, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Él es el que nos provee. Amén. Él es el que nos sana. Él es el que nos liberta. Por lo tanto, Él sigue estando al cuidado de nosotros todos los días. Lo sientas o no lo sientas, Él siempre está al cuidado de ti. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Desde el mismo momento en que nos convertimos en hijos de Dios, desde el mismo momento en que tuvimos el nuevo nacimiento, desde ese mismo momento ya hemos sido parte de la familia de Dios y Él cuida de sus hijos. Gloria al Señor. Es que el mismo sacrificio de la cruz es y será siempre nuestra confianza. Usted no puede olvidarse de eso, el sacrificio de la cruz. Padre, es por el sacrificio de la cruz que yo no voy a perecer. Es por el sacrificio de la cruz que yo no me voy a caer. Es por el sacrificio de la cruz que yo siempre voy a salir adelante en mis luchas. ¿Por qué razón? Porque fue allí como Cristo Jesús nos dio libertad. Fue ahí que Cristo Jesús nos dio el perdón. Fue ahí que Cristo Jesús nos dio la salvación. Fue ahí que Cristo Jesús cargó todas nuestras cargas. Ahí las llevó. Y las llevó cautivas, clavándolas en esa cruz. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre confiar en ese sacrificio, que fue perfecto y que ahora por ese sacrificio nosotros somos justificados delante del Padre. Amén. Sea Él la gloria para siempre. Nuestra confianza está siempre en nuestro Señor Jesús, que Él no nos desampara, sino que en uno de estos días, hermano, menos pensado, el Señor viene por su iglesia. Prepárate, porque Él viene. Él viene pronto y su regalo, su galardón, dice, viene con Él, que es la vida eterna. Él nos quiere dar la salvación eterna. Él quiere que nosotros estemos para una eternidad. Vea usted que es el mismo fin. Cuando Cristo Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos y fue llevado al cielo, fue para estar al lado del Padre por los siglos de los siglos. La misma acción va a suceder cuando Él venga por nosotros, por su iglesia. Va a ser, aunque así estemos muertos físicamente, va a ser para resucitarnos, y si estamos vivos de la misma manera nos levanta y nos va a dar vida eterna para estar juntamente con Él por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, esa es la gracia, ese es el favor, esa es la misericordia y la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él fue humillado por amor a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer lo que Él hizo para que podamos alcanzar esa salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dele gracias al Señor. Yo me quedo, hermanos, sorprendido. Yo comentaba con mi esposa temprano de esto. Digo, ¿cómo es posible que el Señor
o que el rey David haya hablado de todas estas cosas. Y es que Dios conoce el corazón de cada persona. Cuando Dios le llama amigo al rey David, eso nos deja entender lo que realmente sucedió aquí en este salmo. Los amigos de verdad entre sí se cuentan sus cosas. Dios dice, Abraham es mi amigo, Jacob, Isaac, David, Noé. Y así sucesivamente. Daniel, Jeremías, Isaías, Elías. Así sucesivamente. El Señor a sus amigos les revelaba sus cosas. Así como ya le dije, como cuando nosotros encontramos a un buen amigo y le contamos nuestras cosas, lo que vamos a hacer, qué ha sido de tu vida, qué vas a hacer, cómo solucionar. Y asimismo Dios les reveló a sus amigos las cosas. Yo me quedo, como le dije hace un momento, espantado de ver que en el Salmo, en el Antiguo Testamento, 1000 años antes que Cristo Jesús viniera, el rey David ya sabía lo que iba a suceder. Este hombre se murió en paz, sabiendo que venía un redentor de sus propios lomos, un descendiente de él. Sabía por dónde Cristo Jesús iba a pasar. Y el Señor también le reveló que a través de su mismo descendiente, que era el Señor, iba a venir también la salvación. Qué cosa más tremenda, hermano, más preciosa es poder ser amigo de Dios. Que el Señor te cuente, que el Señor te hable cara a cara y te diga todos sus planes, todas sus ideas, que te revele qué es lo que Él quiere hacer a través de tu vida, que te diga qué quiere hacer con tu familia, con tus hijos, con tus generaciones. Y todo esto, hermanos, no viene porque lo merezcamos. Viene porque decidimos creerle con todo nuestro corazón. Este mensaje, hermanos, yo creo que es para que nosotros comprendamos y le creamos aún más a nuestro Señor. De tal manera que nos convirtamos en unos verdaderos amigos. Que Dios nos llame sus amigos. Cristo Jesús dijo, de aquí en adelante yo no les llamaré más hermanos. Ahora les voy a llamar amigos, porque el Señor nos quiere contar todas las obras, sus maravillas, sus milagros. Nos quiere contar lo que tiene preparado para nosotros, porque Él nos quiere contar y nos quiere preparar para el día en que Él venga. Él quiere que estemos listos y que cuando sea ese momento, entonces no nos vayamos a quedar, sino que nos vayamos juntamente con Él. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la alabanza. Él es fiel y su misericordia es para siempre. Ahora, después de haber hablado tanto de lo que el Señor ha hecho por nosotros, es importante que también hagamos un llamado para cualquiera que diga, yo quiero convertirme en un amigo de Cristo Jesús. Yo quiero creerle de verdad. No le he estado creyendo lo suficientemente como Él se merece o como debe ser. Y si hay alguien, puede pasar a decirle, no a mí, sino a Él. Señor, yo he estado obrando mal, o yo he estado poniendo a medias mi fe en ti, o qué sé yo, pero arregle su vida con el Señor. Si hay alguien a través de las redes sociales, también, yo no soy, hermano, lo que le voy a decir allí donde usted está. Si no hay 2 testigos delante de usted, busque una iglesia. Vaya con la congregación y dígale, yo quiero recibir al Señor. Yo he sentido el llamado y la voz de Cristo Jesús en mi vida y quiero recibirle, pero hágalo en público. No se avergüence del Señor, para que el Señor tampoco se avergüence de usted en el día de su venida. Amén. Así que, si hay alguien que lo quiera hacer aquí, puede venir, o si no, vamos a orar al Señor.
Amén. Damos un tiempito. Y si no, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Usted, hermana, venga para acá. Ya ve cómo la gloria del Señor se refleja. Mire esta mujer. ¿Cuántas ganas de llorar dan cuando uno mira estas cosas? Porque esto, hermano, déjeme decirle que es valentía. Esto es tener amor para el Señor. Esto es decirle a aquellos hombres que estuvieron en la cruz, lo que ustedes hicieron no estuvo bien. Y yo, sin ver físicamente, yo puedo hacer lo contrario a lo que ustedes hicieron. Eso es decirle al Señor, yo te amo con todo mi corazón y yo te busco con toda mi integridad. Amén. Vamos a orar con la hermana. Dígale, hermano, una vez más al Señor. Señor Jesús, yo te pido perdón por la falta de mi fe, por no poner mi corazón al 100% dispuesto a ti. Pero ahora entiendo que mi corazón te busca, que te clama, Señor. Quiero que me dirijas en espíritu y en verdad. Aquí está mi vida. Sálvame, Señor. Gracias por tu muerte. Porque tú, Señor, me diste salvación a través de tu sangre que ofrendaste delante del Padre. En el nombre de Jesús, te recibo una vez más. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, Señor, para tu gloria y para tu honra, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Eso es valentía, hermanos. Pero es que esa es la verdad. Cuando nosotros no nos avergonzamos del Señor, Él tampoco se va a avergonzar de nosotros. Vamos a darle gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu mensaje. Gracias, Señor, te damos por la vida del rey David, tu amigo. Que de no ser por él no hubiéramos tenido, Señor, ese gran ejemplo. Tú nos has mostrado, Señor, cómo tú te sometes, incluso cuando no tienes que hacerlo. ¿Por qué no nos vamos a humillar nosotros, Señor, si tú lo hiciste siendo Dios? ¿Por qué nosotros no vamos a decir que necesitamos del Padre si tú, siendo Dios, clamaste diciendo, ¿dónde estás, papito? Te necesitamos, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida. Hoy gemimos, Señor, delante de ti, porque no queremos que esta relación se rompa, Señor. No queremos, Señor, ese distanciamiento, porque no queremos, Señor, sentir esa desconfianza de ti. Ayúdanos, Señor, siempre a mantener esta comunión. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre se mueva alrededor de cada uno de nosotros. Que nos dirija siempre hacia ti. Que nos hable de ti, que nos enseñe de ti, que nos muestre, Señor, tu gracia y tu amor. Nosotros en estos tiempos, Señor, celebramos lo que tú hiciste, Señor, pero no celebramos lo que tú pasaste. Celebramos tu obra, Señor, y celebramos que tú fuiste nuestra redención. Gracias, Señor, porque pagaste por mi pecado y por mi maldad. Era enemigo de Dios. Y tú, Señor, con gran amor y misericordia viniste a redimirnos, a comprarnos y a restablecer, Señor, esa comunión con el Padre. Gracias, Señor, porque en ti somos restaurados. En ti somos hechos nuevos, Señor.
Ahora, Señor, vivimos para ti. Ahora confiamos en ti. Ahora creemos en ti, Señor, y te damos a ti, solo a ti la gloria. Porque solo tú, Señor, eres nuestro Dios, como lo dijo Cristo Jesús. Solo de ti dependemos, Señor. Y fuera de ti no queremos nada. En el nombre de Jesús, te clamamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Gloria a